Bien, niños, entonces continuamos. Ahora vamos a calcular o vamos a concentrarnos en este vector que está acá, en el que le he puesto ese circulito. Bueno, de nuevo, dibujamos nuestro plano cartesiano y dibujamos ese vector, de ese que tengo en ese circulito, en donde ubicamos en este plano cartesiano la carga, ese punto azulito, que es la carga Q, y que estaba, recordemos, en la posición 1 también. Muy bien, entonces esta fuerza va en esta dirección, ¿sí? Fuerza E. Y se puede descomponer en una componente en la dirección Y, perdón, en la dirección Y aquí en la dirección X. Ay, perdón, se borró todo. Bueno, bueno, comencemos de nuevo. Repito, entonces voy a ubicar o voy a dibujar el plano cartesiano en donde en el origen pongo la carga que estábamos analizando, la carga que tenía valor Q y que estaba en la posición 1. Aquí había un vector en esta dirección que se llamaba o fuerza o vector. Pero ese vector se descompone en coordenadas rectangulares de la siguiente forma. Tiene una componente en la dirección y que yo puedo llamar F eléctrica pero en y, y tiene otra componente en esta dirección, fuerza eléctrica en X. ¿Sí? Miren que es muy parecido a lo que estábamos hablando de la otra fuerza. Miren, estoy haciendo aquí ese dibujito, que era el dibujito para la fuerza que está en verde, sino que ahora lo estoy haciendo es para eh, la parte izquierda, ¿sí? La parte izquierda, o sea, esta que tengo aquí, ¿sí? Eso es todo. Entonces, bueno, tienen que estar un poquito concentrados, pero para ver cómo es que hago el cálculo, pero va a ser muy parecido al anterior. Bueno, igualmente podemos hacer lo siguiente. Esa es la carga 1 que está ubicada en un plano, en un triángulo en un triángulo equilátero. Y recordemos, había otra carga aquí y otra carga acá. Si mal no recuerdo, creo que aquí le habíamos puesto la posición 2 y esta la posición 3. ¿Sí? Y miren, de nuevo está el triángulo equilátero. Bueno, permítanme, yo miro. A ver. Bueno. ¿Dónde está? Bueno. Bueno, dejémoslo así. La posición 1, posición 2 y posición 3. Bueno, entonces tenemos que trabajar con ese otro vector. Y recordemos, les voy a volver a mencionar esto, que es un triángulo equilátero. Entonces, sus ángulos, este ángulo va a ser de 60 grados, este ángulo igualmente de 60 grados y este igual de 60 grados. Entonces, si yo trazo una vertical que parte ese ángulo de 60, pues obviamente aquí voy a tener un ángulo de 60 partido por 2, que esto es igual a 30 grados. Y aquí, entonces miren que aquí hay una simetría. Entonces miren, este ángulo que está acá va a ser este mismo que está acá. Entonces va a ser de 30. Entonces, bueno, voy a trabajar con eso que tengo ya dibujado allá arriba. Vamos a hacer trigonometría para hallar la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, entonces, pintémoslo de rojo. Como vector, por eso le pongo esta flechita acá arriba, va a ser igual a la fuerza eléctrica en Y como vector, por eso pongo una flechita, más la fuerza eléctrica en X como vector. Entonces miren, si yo tomo y dibujo un triángulo, miren, en donde aquí tengo 30 grados, miren que estoy dibujando, pasando lo que está aquí, acá como triángulo para aplicar trigonometría, en donde esta parte de acá va a medir FE, esta parte de arriba va a medir FE en X
y esta parte, esta altura va a medir F, E en Y. ¿Sí? Cuando hago eso, cuando hago trigonometría, entonces ya puedo hallar el valor de F eléctrica en Y. Entonces miremos, F eléctrica en Y va a ser igual entonces a Fe o fuerza eléctrica por, eh, por el coseno de 30. Listo. Y le coloco una J para indicar que va en la dirección de Y. Más, entonces miremos aquí algo. Miremos o nos concentramos aquí en esta parte, donde puse ahí el óvalo. Fy, perdón, F en X va a ser igual a la fuerza en E por el seno de 30 grados. Y le coloco una I para indicar que es en la dirección X. Pero miren una cosa, miren que este vectorcito, si nosotros miramos acá en este dibujito que yo he hecho, va en la dirección hacia la izquierda del plano cartesiano. Y cuando los vectores van hacia la izquierda, con respecto al origen, recordemos que el origen es este punto aquí en el centro donde estoy pintando, entonces aquí debe de ir un signo menos, porque va en la dirección contraria a la dirección positiva del plano cartesiano. Entonces ya tengo dos fuerzas. Recordemos, volvemos a hacer el mismo dibujo. A ver aquí. Tengo la carga y tengo dos fuerzas, una que apunta hacia acá y otra que apunta hacia acá, producto de las fuerzas que estaban en el triángulo en esta otra posición, ¿sí? Debo de sumar estas dos fuerzas, esos dos vectorcitos, a esos dos vectores, a esas dos flechitas, yo les llamo fuerzas. Y me va a dar una resultante, una fuerza total, esta verde. Cuando yo sumo estas dos fuerzas, esta rojita que tengo acá y esta otra, me va a dar esta fuerza, que se llama fuerza eléctrica total. Ya las tengo escritas allá arriba de forma algebraica, ahí es que sumarlas. Entonces hay que proceder a hacer eso. Vamos a ver. Muy bien. Entonces tengo la fuerza eléctrica. Una me dio esto, me dio Fe coseno de 30 más Fe, bueno, se me olvidó algo. Aquí era una J. Fe seno de 30. Y la otra fuerza, coloquémosle un numerito para diferenciarla de la primera que tengo allá arriba. F eléctrica 1 va a ser igual a Fe, la otra fuerza, coseno de 30, J menos, si recuerdan que teníamos un menos, a ver, ahí teníamos el menos, ¿cierto? Ese menos, este es el menos. Muy bien, entonces sigamos copiando. Fe seno, copiémoslo mejor, seno de 30 dirección Y. Esto es un vector, ¿cierto? Muy bien. Ahora cuando yo sumo esas dos fuerzas, entonces tengo la fuerza eléctrica total o la fuerza eléctrica resultante o fuerza resultante. Son nombres que uno les pone a las cosas, ¿cierto? Para tener en cuenta eso y para que no se nos olvide. Cuando yo sumo a las dos, miren que este término, entonces bueno, vamos a copiarlas como tal. Tenemos fuerza eléctrica, copiamos todo lo que está ahí arriba, pues coseno de 30 J más Fe seno de 30 en I, y la voy a colocar aquí así, más esta que tengo acá, fuerza eléctrica coseno de 30 en J menos fuerza eléctrica seno
de 30 en y. Mire que cuando la sumo, este término se me va a cancelar. Bueno, pongámoslo de otro color. Este término se me va con este, porque son los mismos y tienen diferente signo. Como consecuencia, entonces esa fuerza que yo estoy buscando, fuerza eléctrica total, va a ser igual. Miren que aquí son el mismo término, entonces está dos veces, por eso entonces coloco dos veces fuerza eléctrica coseno de 30 en J. Y listo, esa es el valor de la fuerza como vector. Ese sería el valor de la fuerza. Bueno, pero entonces eso todavía es álgebra. Si nosotros vamos y reemplazamos los valores, ya obtenemos el valor numérico. Entonces vamos a hacerlo para que quede todavía más claro. Tengo que la fuerza eléctrica total. Yo para saber el valor numérico lo que hago es elevar esto al cuadrado y sacarle raíz. ¿Sí? Entonces hagamos esto. Pero FE, ¿quién era? Recordemos, si ustedes van y miran al principio, yo les había dicho que FE, coloquémoslo por acá, es igual a la constante por la carga al cuadrado, que el valor de la carga me la dan, y el valor de la constante K también lo tengo, y la distancia también lo tengo, que eran 2 centímetros. Entonces yo tengo que reemplazar esto acá. K cubo al cuadrado sobre R al cuadrado y sobre coseno de 30. Si ustedes van y averiguan cuál es el coseno de 30, lo reemplazan, entonces ya, bueno, y también esto hay que elevarlo al cuadrado y sacar raíz cuadrada. Sigamos solucionando. Miren que aquí raíz cuadrada con cuadrado se me cancelan y tengo esto, que F eléctrica total va a ser igual a bueno, ya podemos decir que es igual a esto. Y miren, coseno de 30 es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces se me cancela este 2 que tengo acá con este otro 2. Ya ustedes ya estamos cerca de... Ya ustedes pueden ir a calcularlo en la calculadora o solucionarlo como tal. Ya estamos cerca de la respuesta. El valor de K, de la constante K, es igual a 9 por 10 a la... Si mal no recuerdo, es a la 9, ¿cierto? Entonces colocamos 10 por 10 a la 9. Es de la constante, entonces vamos al ejercicio y nos dice que era de 8 por 10 a la menos 8. Listo. Pero entonces miren, aquí tengo un cuadrado, ya se lo coloqué cuadrado. El cuadradito. Bueno, dividido sobre la distancia. La distancia era 0,2 centímetros. Pero bueno, ahí hay un problema. Tiene que estar en metros, entonces voy y lo transformo. Entonces, hagámoslo por acá. 0,2 centímetros. Cuando lo multiplico por un metro y lo divido sobre 100 centímetros. Esto para que se me vaya centímetros con centímetros y ya tenga metros. Entonces tengo 0,2 sobre 100 por metros. Cuando yo hago esa división, entonces lo que obtengo es 0,002 metros. Están muy cerca. Entonces, ahora una cosa, ya no coloco aquí abajo en este denominador 0,2 centímetros, sino que coloco el valor en metros. Y es igual a 0,002, ¿sí? El que tengo acá, miren el que pongo en la cajita. Y eso lo tengo que elevar al cuadrado por la ley de Coulomb. Y ya, eso es todo el ejercicio, muchachos. Es un poquito largo, pero ahí tienen su video, lo pueden ver, volver a ver y lo vamos a discutir más en clase.